Seguimos avanzando con la segunda temporada de nuestro espacio dedicado a la preparación física del fútbol. En esta oportunidad nos reunimos con un periodista que probablemente entiende el fútbol de una mirada distinta al resto. Por eso, en este capítulo estará lleno de reflexión alrededor del juego. Ignacio Benedetti nos revelará cómo entiende y cómo percibe los elementos relacionados al mismo. Así que sin más, vamos con el episodio. Sí, bienvenido también, Ignacio, a este espacio. Y bueno, este será un episodio especial con alguien que no es un preparador físico o ligado a la preparación como tal, pero sí un periodista que ha profundizado mucho en el juego, un periodista venezolano que ha tratado de investigar e ir más allá de lo que es el solo relatar o el solo ver el juego desde otra posición como tal, sino que ha profundizado en muchos conceptos interesantes su visión y que, bueno, pienso que nos puede aportar mucho en esta charla. Rudy, Salvador, la verdad que gracias. Bueno, primero por la presentación y segundo por concederme este honor de compartir con ustedes y llegar al público de entrenadores, preparadores físicos que son, bueno, básicamente digamos, los oficios con los cuales yo trato de relacionarme mucho para tratar de entender un poco qué es lo que pasa en el juego, sabiendo que lo que pasa hoy no es lo mismo que va a pasar mañana, pero sí de tratar de entender lo que ustedes han estudiado y lo que uno a veces puede intentar comunicarle a la gente. Ignacio, ya para meternos en contexto, quisiera que nos comentaras cómo te inicias en el mundo del periodismo, pero sobre todo, cómo nace ese interés en profundizar más en el conocimiento del juego, porque si bien es cierto, normalmente los periodistas, bueno, tendrán algún conocimiento del juego, pero según mi concepto y según mi visión, yo creo que en el ámbito del periodismo, yo me atrevería a decir que eres uno de los que habla con mayor propiedad. Quisiera que nos dieras esa visión tuya de cómo te iniciaste y cómo fuiste profundizando más en el juego. Bueno, yo comencé en el periodismo, yo estaba cursando tercer año de abogacía de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, decidí terminar y me fui a Argentina a estudiar periodismo deportivo, pero por periodismo deportivo. A mí me gustaba el fútbol, el béisbol, el baloncesto, todos somos fanáticos de todos los deportes. Pero bueno, regresé a Argentina, no tenía trabajo y Edgardo Broner y Daniel Chapela me echaron una mano, estoy hablando ya del año 2003, y empecé a ser asistente de producción al programa de ellos los domingos en Radio Caracas Radio, y después me fui con Juan Carlos Rutilo con Juan Carlos estuvimos hasta que, bueno, que por cuestiones ya que todos conocemos, cerró CNB. Ahora, en cuanto al juego, que creo que es lo más interesante, porque hablar de mí es bastante pesado, ¿qué pasa? Que yo creo que todos los que de una u otra manera nos acercamos al juego, incluso desde el periodismo, somos unos futbolistas frustrados. Es decir, no pudimos ser futbolistas profesionales. Y a mí lo que me gustaba mucho y me sigue gustando es hablar con entrenadores, preparadores físicos, porque yo quiero tratar de entender por qué intentan ciertas cosas. Y yo hago mucho énfasis en el intentar, porque ustedes mejor que nadie saben que después tienes un oponente con el cual tienes que enfrentarte y verás si puedes poner en práctica lo que querías. Pero esa relación de intentar y después enfrentarte a la realidad me parece todavía tan fabulosa, que por eso es que a mí me gusta el juego, me gusta tratar de entenderlo. Y hoy en día, yo no quiero decir que hay un proceso de maduración porque sería tremendamente soberbio de mi parte, pero sí hay un proceso típico que tiene que ver con el paso del tiempo en el que trato hoy de entender o de comprender todo esto que pasa en el fútbol desde las relaciones humanas, porque a veces creo que olvidamos que el futbolista es un ser humano que hace de futbolista, como decía César Menotti o como decía Xavier Ascargorta. Entonces, creo que eso lo hace todavía más rico, no solamente ver por qué se pasa en la pelota en determinado momento, sino si existe una relación o si hay una reacción. Entonces, bueno, eso es lo que me despierta hoy en día el fútbol y es lo que más me gusta. Ignacio, seguro ese paso o el ir a estudiar a Argentina te dejó muchas experiencias y alimentó mucho más ese interés por el fútbol, por el mismo tema cultural de Argentina.
¿Qué te dejó Argentina? ¿Y qué te ayudó a iniciar o a ir profundizando en este paso a paso? Ya luego empezaríamos a hablar de lo que te ha dejado tu paso también por Europa, en ese interés por el juego. Mira, en Argentina por el juego era difícil, no porque no existiera el juego, estamos hablando de las naciones más futboleras del mundo, pero en ese momento había una cultura periodística dominante en la que incluso yo llegué a ser influido mucho por ella, según la cual el resultado era lo más importante, o básicamente lo único. Lo cual es una obviedad, porque quien compite, así sea jugar perinola con el amigo, quiere ganar. Pero se había perdido ese análisis del juego, quedaba, por ejemplo, si quedaba la seriedad del Mariscal Perfumo, en paz descanse, que tenía el programa con Morales, el narrador, con Víctor Hugo en ESPN, pero ese era un programa, digamos, atípico, contracultural, dirían algunos. Si te queda de Argentina, o me quedó a mí, la vieja cultura futbolística, es decir, el viejo gráfico de los años 60, de los años 50, en el cual se hablaba mucho de fútbol, porque no solamente Spanseri, estaba Juvenal, estaba Borocoto, que eran periodistas, pero enfocados en el juego. Entonces, en Argentina había la posibilidad, y digo había porque no puedo asegurar que exista en estos momentos o que se sostenga, que ibas a ciertas plazas donde había algunos mercaditos en los cuales te vendían estas ediciones anteriores del gráfico y podías leer a gente que escribía muy bien, pero de verdad escribía a unas alturas impresionantes, pero además lo hacían pensando en el juego. Es decir, si perdías, no te iban a decir que tú eras un desastre, sino iban a tratar de explicar qué había pasado durante 90 minutos que justificara por qué había perdido uno o por qué había ganado otro. Por ejemplo, Dante Panzeri, a quien yo menciono mucho, era muy crítico con la preparación futbolística en los años 50 y 60 de la selección argentina, porque mucha de esa se hacía con futbolistas corriendo detrás de gallinas o jugando con una pelota de rugby. Es decir, había una discusión profunda, pero esto también yo creo que queda en el pasado de muchos otros países. Eso me quedó mucho de Argentina. Y después la pasión. Yo viví el Mundial del 2002 en Argentina, cuando eliminan a la selección de Bielsa, aquella que le pasó por encima de todos en las eliminatorias. Y la verdad es que me di un repaso impresionante por los medios a ver cuál era el juicio. Y eran juicios muy pobres, salvo algunos periodistas, Román Yuch, a Juan Pablo Varsky, Ezequiel Fernández Mur, que para mí hoy en día es la luz en Argentina, sin lugar a dudas, pero eran muy pocos. Ignacio, ya para centrarnos un poco en el ámbito del fútbol nacional, quisiera que nos comentaras tu relación con el profe San Vicente y tu estrecha relación con él. ¿Cómo vives el fútbol con él? ¿Se intercambian conceptos? Quisiera que nos comentaras un poquito sobre eso. Mi relación con Noel es que no es una relación mía con Noel, sino es mía con Noel y Paladini. Porque hay un momento del fútbol en aquel Caracas que son Paladini y Noel y Paladini, son dos en uno, ¿no? Y más que intercambiar conceptos, porque sería poner una altura que yo no tengo, yo los escuchaba mucho, yo les preguntaba mucho. Yo creo que a Noel, mentira, creo que Noel tiene una vena didáctica impresionante. Noel es de los tipos que le gusta que los entrenadores jóvenes vayan a los entrenamientos. En mi caso, yo iba, bien fuese porque tenía transmisión radial el fin de semana o porque tenía transmisión de televisión. Y entonces iba, terminaba el entrenamiento y preguntaba. Yo tengo esa pesadez, yo pregunto mucho y creo que eso a Noel le despertaba esa vena didáctica. Con Pala también le preguntaba mucho. Por ejemplo, cuando el Caracas tenía que ir a jugar a la altura, yo quería saber por qué se preparaban, no cómo, porque eso te lo explicaban, pero por qué elegían ese método o por qué afectaba la altura de La Paz de una manera distinta a la de Quito, más allá de que hay una diferencia de metros. Por ejemplo, con Carlos Maldonado, a quien yo le tengo mucho cariño, yo recuerdo cuando Giancarlo se va a España, yo le preguntaba cosas a Carlos cuando Carlos iba a Caracas con el Táchira, porque yo quería saber y quiero saber. Ahora bien, con Noel, yo entiendo que la gente vea en Noel un tipo de una personalidad muy fuerte, muy férrea, porque lo es un tipo con unos principios muy fuertes. Pero Noel es un maestro en el sentido de que el espíritu del maestro es ayudar y conducir a quien le pide ayuda, a quien le pide consejo. Y Noel con eso siempre. Mira, yo cuento una anécdota, me reservo el nombre de los futbolistas, pero yo recuerdo algún entrenamiento de la selección donde terminaba el entrenamiento y los futbolistas se quedaban pateando penales, como pasa en muchos equipos, y Noel me llamaba, me decía, ¿qué viste? Y yo decía, bueno, ya va, usted es el seleccionador nacional y yo no, pero cuéntame, ¿qué te pareció tal futbolista?
O sea, era un tipo que además escucha. Después, obviamente, él tiene muy claro los conceptos y le dirá cómo le ha ido, salvo en la selección, muy bien, pero Noel es un tipo, yo te digo, es un tipo en el fútbol de principios, decente y que pelea por lo tuyo, que eso para mí es impresionante. Ignacio, hablando, como lo dijiste, comentaste de la pasión por el fútbol que la pudiste vivir en Argentina, y que vas hacia ese estilo de periodismo como lo hace Juan Pablo Varsky, en que aborda también muchos conceptos y analiza lo que es el juego en sí, y deja más un poco ese periodismo también que es más polémico, que en parte ha ganado mucho espacio por mí, porque quizás integra a muchas más personas o vende más, quizás, pero el juego en sí, para los que estamos ligados al fútbol, es fantástico, o por lo menos a mí me encanta poder escuchar a Juan Pablo Varsky, poderte escuchar a ti, poder a veces escuchar también relatos de Martín Einstein, que también se encuentra acá en Madrid y que hace o desarrolla unos trabajos espectaculares, que no solo él en ese caso no aborda solo el juego, sino aborda también el tema cultural, que también es fundamental y que por ejemplo, a los que estamos ligados a esto nos ayuda mucho y ayuda mucho en el crecimiento a entender otro tipo de cosas, como son los manejos en distintos tipos de fútbol, cómo quizás desde otra perspectiva ven al jugador y ven al juego. Así de esto, quería profundizar también en cómo fuiste integrando también este aprendizaje o cómo has vivido esta parte en Europa y cómo también la has ido introduciendo en tu manera de ver, en tu criterio. Mira, yo en cuanto a lo que es ese periodismo, yo lo respeto, pero no lo consumo. Es decir, yo lo respeto porque, a ver, es válido y yo creo que el entretenimiento, el fútbol es entretenimiento también. No lo consumo, pero por un tema personal, es decir, no me gusta. ¿No? La verdad, prefiero dedicarle horas a un libro o a ver un viejo partido o a escuchar a gente que yo necesito escuchar, porque yo creo que todo tiene que ver con nuestras necesidades. Yo tengo un tema y es que dos amigos míos me empezaron a abrir los ojos con una cantidad de conceptos que no eran futbolísticos, porque, a ver, no era si jugábamos con 4, con 3, con 2, sino cuestiones, como tú bien dices, que van mucho más a lo cultural. Y estos son Juan Malillo y Oscar Cano, que a mí me llevan con la curiosidad de decir, bueno, ¿qué es esto del pensamiento complejo? ¿Qué es esto de la teoría general de los sistemas? ¿Qué es esto del holismo? Entonces, te llevan a tratar a profundizar en una serie de nociones que nosotros podemos creer que no están, digamos que, relacionadas con el juego, pero es que el juego es jugado por seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo se relaciona el ser humano, creo yo, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus formas de interactuar, su manera de comunicarse. Y entonces esto, yo creo que en esto ellos fueron muy importantes. Y los menciono a ellos como puedo mencionar a Martí Perarnau. Lo que pasa es que Martí ha adoptado por decirlo de alguna manera, un perfil más bajo. Y salvo cuando yo lo molesto y lo pongo a conversar conmigo en los podcasts, Martín está dedicado a escribir un par de libros, ¿no? Y el tema de Europa, yo creo que es muy parecido a lo que nosotros vivimos en Sudamérica. Es decir, hay mucho más de espectáculo, hay mucho más de, Juanma dice, interesa más el contorno que el solomillo, ¿no? Que el pedazo de carne. Es decir, nos interesa más las tajadas y el arroz que la carne. Y probablemente sea verdad. Yo he escuchado el otro día a Alejandro Dolina, que es un tipo argentino pensador, que además es escritor, es uno de estos tipos de la cultura, y él decía, pero si el fútbol no le interesa a la gente, lo que le interesa a la gente es la vida de tal o cual presentador, de tal, y está bien, yo entiendo que eso está bien. Pero a mí me gusta el fútbol, a mí de verdad me gusta el fútbol, me gusta ver cuando dos personas se pasan la pelota. Yo veo videos viejos de Xavi Hernández con Iniesta, veía el otro día que el canal de Twitter de la Liga repetía la final del 2011 de la Champions ante el Manchester United y veía a Xavi Hernández, Andrés Iniesta, chiquitos, flaquitos, dándole un baile futbolístico a aquellos monstruos del Manchester United y eso te emociona, pero no porque seas del Barcelona, sino porque estamos hablando de la pelota y la pelota es lo que nos hizo que nosotros fuéramos al fútbol. Entonces, a mí me gusta eso. Ahora, si yo tuviera un hijo y me pidiera una recomendación, dedíquese al otro periodismo porque creo que paga mejor. Que desde este punto de vista, ya que han conocido varias realidades y también conoce la propia realidad venezolana, ¿qué elementos tú crees que podríamos extrapolar desde acá de Europa al espacio que nosotros
pudimos convivir o nos gusta tanto y queremos tanto, porque al país nunca lo vas a dejar de querer y más quieres siempre aportar para que mejoren en muchas cosas, en muchos aspectos. ¿Qué elementos tú crees que podríamos extrapolar de esta cultura y que se podrían, a tu manera de ver, adaptar a las necesidades y a la dinámica del fútbol venezolano? Si bien quizá desde el punto de vista del juego, para no entrar en temas en otros temas desde el punto de vista del juego. Mira, yo creo que lo más interesante que yo he visto en España ha sido el que ellos encontraron en un determinado momento una identidad. ¿Qué quiere decir la identidad? ¿Qué soy? Yo puedo decidir ser como los ingleses y tirar pelotazos y correr, y bueno, si soy eso, voy a hacer eso. España encuentra una identidad a partir de la tenencia de la pelota con unos futbolistas que tenían mucho tiempo jugando juntos y eso les ayudó a encontrar una identidad. Pero yo creo que lo que tenemos que entender nosotros los venezolanos es, si nosotros decidimos ser de una determinada manera futbolísticamente, debemos respetarlo y debemos construirlo. Esto no quiere decir que seamos España, Alemania, Francia, Argentina o Colombia. No, no, no. ¿Qué elementos somos nosotros? Nosotros somos, a ver, por ejemplo, futbolistas que nos gusta jugar por los costados. Tenemos, como por ejemplo le pasó a Ecuador en un momento dado, que tenía muchos jugadores de banda. Perfecto, entonces vamos a nosotros a sacar provecho de eso. ¿Cómo hacerlo? A partir del desarrollo del futbolista joven. Y ahí es cuando yo creo que ese tema estructural escapa a los países y debería ser algo mucho más global. Nosotros no podemos aspirar a que nuestros futbolistas, los niños que hoy en día tienen 10, 12 años y que después queremos que lleguen a la selección, bien sean las juveniles o la de mayor, que tengan una relación correcta con la pelota si entrenan y conviven primero en campos que son, ya sabemos, un patatal, en donde la pelota pica horrible, en donde los chicos además se pueden encontrar con botellas rotas, con una serie de obstáculos ajenos al fútbol. Y segundo, esto es algo que yo tengo que, y lo digo en todos los foros en los que lo puedo decir, Noel San Vicente y Rodolfo Palagini pelearon, era para que el entrenador venezolano tuviera mayores posibilidades de formarse. Porque yo creo que el entrenador venezolano hace magia, así como hablamos de nuestros médicos que de repente van a otros países y hacen magia, bueno, nuestros entrenadores también, porque el entrenador venezolano se forma con un pensum que a veces no es el más completo, porque no ha sido reformulado de la mejor manera, no ha sido tenido en cuenta de la mejor manera, pero además tiene que competir y compite en un medio que es tan sanguinario como el argentino o el español, que si ganas 3 partidos, si pierdes 3 partidos te echan, así vengas de ganar un campeonato. Entonces yo creo que el entrenador venezolano hace magia, y ese entrenador venezolano de inferiores hace magia porque tampoco tiene recursos, porque ¿quién ayuda al entrenador de un pueblito a que se forme mejor? Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que intentar en algún momento dado, y debe reintentarse, mejor dicho, es darle la formación, porque si yo quiero que Juanito sea Juan en la selección y en los equipos profesionales, tengo que ayudarlo. Si yo hago mal el bachillerato, en la universidad me va a ir muy mal. Y yo creo que eso futbolísticamente nos ha pesado mucho. Tenemos futbolistas muy talentosos, entrenadores con una disposición y una capacidad fabulosa, porque insisto, los entrenadores venezolanos, y los puedo nombrar, he hablado con casi todos, es impresionante lo mucho que se dedican a estudiar y a trabajar. Pero imagínense esa dedicación y esa fuerza con más herramientas. Entonces yo no te voy a decir que vamos a hacer potencia, pero nuestros futbolistas lo agradecerían y nuestro fútbol lo agradecería. Entonces yo creo que eso es lo que tendríamos que copiar. Ver cómo la Real Federación Española de Fútbol, o como en Alemania, o como en Noruega, se centraliza de una determinada manera esa educación, pero no se centraliza a nivel de pensum, sino de verdad cómo tiene que rendirse en las distintas partes. Y de ahí que nazcan estos centros de alto rendimiento en los cuales además de entrenamiento hay formación para los entrenadores jóvenes. Esa es la manera. Nosotros no podemos aspirar a nada si no es así, porque entonces estaríamos aspirando, con el respeto que me merece, a ser Bolivia. ¿Por qué? Porque resulta que Bolivia fue un mundial y punto. En cambio, Ecuador ha sostenido algo más. Ignacio, ya has nombrado una palabra que bajo mi concepto es fundamental, la formación. Y para nosotros los preparadores físicos creo que hay un amigo tuyo que representa, por lo menos desde mi punto de vista, representa lo que es la preparación del futbolista. Paco Seirulo. Quiero que nos comentes acerca de tu relación con él y cómo ves esa metodología en la cual ha llevado a cabo.
Bueno, amigo, amigo no creo. Primero porque no estoy a su altura, no tengo su nivel, y segundo porque han sido charlas, que él ha sido muy generoso, y la verdad es que han sido de guía, y ha sido gracias a Martí Perarnau, que sí es mi amigo, que además más que amigo es mi familia en Madrid, porque Martí y su señora han sido mi familia en mi vida en Madrid. Con Paco, Paco es impresionante. Paco primero es una mente fabulosa. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que recordarle o contarle a la audiencia es que Paco no viene del fútbol. Paco viene del atletismo. Paco es preparador físico de atletismo, después está en balonmano, está en fútbol. Y lo que empieza a entender Paco en un momento en el cual la preparación física cada vez es más dedicada a la fuerza y a subir montañas y a correr en playa es: yo no puedo preparar al futbolista para algo distinto que no sea el fútbol. Esto suena muy sencillo hoy en día, ¿no? Pero sabemos que hubo un momento que las corrientes eran mucho más alejadas a eso. Pero además de todo esto, de trabajar con Cruyff, de trabajar con Van Gaal, Paco tiene una humildad tremenda, porque mira los nombres que les acabo de decir: Cruyff, Van Gaal, de ganar mucho en el Barcelona. Después llegó un entrenador, me reservo el nombre porque hablar mal de la gente no vale la pena, que le tenía bronca a Paco y lo ponía a recoger conos, a un científico que ya había probado todo su método. Y Paco lo recogía: no hay problema, aquí estoy, yo trabajo para el Barcelona. Paco, en su metodología, él ha ido hasta incluso dándole una estructura conceptual a algo que se llama juego de posición, y que lo hemos escuchado mucho, porque el juego de posición había nacido, digamos, del juego mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se jugaba, se entendía por qué se estaba jugando, pero no había una estructura conceptual. Y ahí entra Paco nuevamente y le empieza a dar una estructura conceptual de entrenamiento y de explicación a lo que es el juego de posición, con Joan Vilá y por supuesto con Juan Malillo y los aportes de Oscar Cano Moreno, y esto hoy en día puede creerse que va a haber algo conceptual. Lo que no sé es si después será aprovechado. Y esto abarca, Salvador, Rudy, no solamente un entrenamiento, sino de la forma como se comunica lo que está alrededor del juego. Es decir, nosotros hablamos de ataque y defensa, normalmente lo hemos hecho toda la vida. Paco dice que no, que eso hay que quitarlo, que eso es el lenguaje bélico, que nada tiene que ver con el juego. Después, obviamente, hay unos análisis de fútbol que, si ustedes quieren, yo se los puedo compartir, algunas de las cosas que establecen Paco, Joan Vilá, Juanma, que por ejemplo los espacios de pase, cosas por el estilo. Pero es un tipo que, sin ser del fútbol, porque, a ver, insisto, Paco no es entrenador de fútbol, ha ayudado a darle esta conceptualización a partir incluso de la biología. Es una cosa extraordinaria. Ahora, hay un gran problema. El entrenador profesional, que compite cada 3 días y que el puesto depende de muchas cosas, no puede estudiar eso en ese momento, lo tiene que estudiar antes. Y a eso es lo que apunta Paco con sus clases en el Instituto Nacional de Educación Física en Barcelona, y en algunas de sus apariciones en el Barça Innovation Hub, que es esta academia del Barcelona en la cual se dictan muchos cursos. Pero yo creo que toda la sabiduría de Paco no se va a plasmar en un libro, porque además él no lo quiere. Y no sé si los alumnos, cuando Paco le habla de la complejidad, de la dialéctica o de la dialógica, si los alumnos están interesados en eso. Entonces, a mí me apena un poco todo esto, pero estamos hablando de un tipo imprescindible. Ignacio, pero no solamente eso, sino que yo me atrevería a decir que Paco ha ido un poquito más allá, porque si bien es cierto, ha creado como una corriente de entrenamiento de donde han salido preparadores físicos a la cual sigo y me parecen extremadamente buenos, que además hay un montón de preparadores físicos que están ahorita en un alto nivel, que vienen de su escuela, por así decirlo. Entonces, que yo creo que además de todo lo que has nombrado, es que ha dejado un legado. No, Paco ha dejado un legado, pero totalmente. A ver, Paco cambia el entrenamiento cuando empezamos a hablar de entrenamiento integrado, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que después Paco, con el estudio, por ejemplo, de las teorías de la complejidad, el pensamiento complejo de Edgar Morin, habla de que ya la integración no existe, porque cuando tú hablas de integrar estás hablando de elementos separados, y la preparación del futbolista es una preparación futbolística. No separas a lo físico por un lado, a lo técnico por el otro y a lo táctico, sino que en cada ejercicio está integrado todo. Pero es que además en el fútbol, a nivel de la preparación del futbolista, para mí hay 2 grandes cambios, que son todas estas teorías de Paco, y está, por supuesto, la periodización táctica con Vítor Frade. Pero Paco, además, ha llevado
a que el análisis del juego sea tan pormenorizado, el análisis del juego desde la preparación del futbolista, es decir, cómo lo tenemos que preparar, porque no solamente que el futbolista esté apto para correr, digamos, durante 95 minutos, sino esté apto para jugar, y jugar implica procesos mentales, procesos cognitivos, toma de decisiones, reacciones, la búsqueda de respuestas inconsciente en nuestro cerebro. Y entonces, para mí ha hecho una cosa extraordinaria, que es la definición de los espacios de fase, que es lo más extraordinario que yo vi, porque te lleva a un intento de análisis pormenorizado del jugador y a entender, por ejemplo, a que cuando tú ves que Messi, para hablar, ya que estamos hablando de Paco, está caminando en determinada zona del campo de juego, eso no quiere decir que no esté dentro del juego, como te dicen los medios de comunicación. Es que Messi se desentiende. No, no se desentiende. Messi está en una determinada fase, una determinada zona, en la cual no es necesario que él haga ciertos movimientos. Y hablamos de Messi como hablemos en el ámbito venezolano. Darwin Machís. Si yo le pido a Darwin Machís que se quede en determinado lugar es porque hay una función. Ahora, Paco además hace mucho énfasis en el entendimiento y la comprensión. Entender es muy sencillo. Yo le digo a un niño, ve del punto A al punto B y él va a recorrer ese espacio. Paco hace énfasis en que no solamente lo recorra, sino que entienda, comprenda, mejor dicho, por qué hay que hacer ese recorrido y en qué va a beneficiar a ese colectivo, que es un equipo, ese recorrido. Por eso insisto, el tema de los espacios de fase, que es algo novedoso, que, a ver, Paco tendrá trabajando en esto 8 años, 10 años, es una revolución que pudiese cambiar el fútbol si el fútbol estuviese dispuesto a escucharle. No lo sé, yo no soy quien ni para imaginarlo ni para sugerirlo. Sí, Ignacio, hablaste de un poco de eso de la manera como lo ve Paco y lo plasma en su metodología y que lo fue evolucionando, porque en principio era de una manera integral y después ya fue incrementándole aspectos tácticos, lo que lo hace un poco más complejo, lo que es el planificar o el esquematizar una manera de trabajar, al igual que los principios utilizados en la periodización táctica. Para quizás los que nos escuchan, podría decir que la idea es que el profesional en el fútbol, porque ya seas un entrenador de fútbol base, tienes que profesionalizarte en el sentido de prepararte, de buscar ser una mejor persona, debe conocer estas metodologías. Quizás no ir hasta el extremo, porque quizás esta metodología o muy posiblemente no se adapta a nuestra cultura, pero sí hay elementos importantes que lo podríamos tomar para diagramar, como tú dijiste, una identidad de nuestro fútbol, que es a donde también iría la importancia de ver estas nuevas metodologías. Creando así también una base fundamental de dónde partir, si más allá ya en el ámbito del fútbol profesional, como tú lo dijiste, se basa en los resultados, porque si no ganas es muy difícil que haya una producción de ingresos para la sustentación del club, posiblemente, porque también hay otras vías como es la formación y la venta de jugadores que también genera ingresos. Creo que esa identidad, organizándola desde muy tempranas edades, podemos generar otro pensamiento en el futbolista para que vaya teniendo otra formación en el fútbol y podamos tener jugadores con otro carácter, de otra manera. Bueno, el carácter va a depender de la cultura, pero sí con otra manera de ver el juego. Sí. Yo creo, y hay una cosa que a ver, muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la metodología, llamémoslo juego de posición, aunque Juan Malillo diga juego de ubicación y tenga toda la razón, pero quizás la metodología el concepto más conocido, juego de posición, yo creo que nosotros no tendríamos que copiar nada de eso. Lo que yo creo que tiene el juego de posición, y esto es lo que quizás más me ha gustado, es que requiere que el futbolista comprenda por qué pasan cosas y por qué hay que hacer ciertas cosas. Y yo creo que eso es lo más interesante del fútbol y de cualquier
proceso humano, que nosotros entendamos y comprendamos la razón de ser y las consecuencias de nuestras conductas. Muchas veces el fútbol es la suma de voluntades, la voluntad principal del entrenador que piensa partidos, que con su staff técnico prepara un equipo, prepara partidos, y los futbolistas que ante determinadas situaciones pueden reaccionar según lo planteado o pueden reaccionar según lo que la circunstancia los obligue. Yo creo que más allá de juego de posición, más allá de si se tiene la pelota por 70% o si se prefiere un juego más directo, más de contragolpe, que yo creo que esas son circunstancias que te la dan, y ustedes lo saben mejor que yo, los futbolistas con los que cuentas y también las circunstancias del partido. Lo más importante de toda esta metodología es que te lleva a intentar a comprender por qué pasan cosas. Porque, por ejemplo, uno de los tipos que el creador del rondo, ese rondo que hoy en día se hace en todas partes del mundo, Laureano Ruiz te lo dice. Usted está premiado, sáquela, échela larga, bótela larga. Es decir, no hay, como tú bien dices, no hay que caer en los extremos. Que el Barcelona en determinado momento jugaba sacando la pelota desde su línea de gol con Víctor Valdés o con Ter Stegen. Sí, pero eso no es lo que hay que copiar. Lo que hay que copiar es la comprensión de las conductas, de las reacciones. Entonces, ese Barcelona lo podía hacer porque lo tenía claro. Ahora, no era solamente porque Valdés fuera bueno. Ustedes han dirigido, entrenado maravillosos jugadores que se equivocan como todos o que ante situaciones apremiantes no resuelven de la mejor manera. ¿Por qué? Porque quizás en esa formación inicial del futbolista ha faltado llevarlo a esa comprensión, a por qué hay que pasar entre líneas, por qué hay que respetar determinadas distancias de relación, por qué hay momentos en que desmarcarse es quedarse parado en vez de correr, cosas por el estilo, ¿no? Para no aburrir mucho. Y yo creo que el juego de posición, entendido desde, insisto, los parámetros de tú nombras a los preparadores físicos, yo quiero nombrar a Lorenzo Buenaventura también, que no es de la escuela de Paco, pero trabajó con Paco y también trabajó con Marcelo Bielsa durante el Mundial de 2002. La idea es por qué hacemos estas cosas. Y eso, en el juego de oposición, es donde se nota con mayor claridad la insistencia del entrenador y del formador. Bien, Ignacio, creo que ha sido una charla bastante reflexiva para eso, para generar dudas y que los que nos escuchan puedan seguir profundizando y creando, porque lo importante es que el entrenador también cree su propia manera de trabajar en cuanto a las necesidades que tenga, y también dentro de eso o dentro de ese colectivo, dentro de perteneciente a un colectivo como lo es el país, también puedas tener rasgos que identifiquen esta manera de trabajar y que sumen a la hora de formar jugadores no solo jugadores, porque formar jugadores pensando en la selección y pensando en el fútbol profesional, sino también para crear valores que es lo fundamental para una sociedad que está muy golpeada, ¿sí? Dentro de esto quisiera que nos dieras algunas recomendaciones en cuanto a libros, a bibliografía, perdón, o algún curso que tú veas que también no solo sea de fútbol, sino que el entrenador le ayude o al preparador físico le ayude a crecer en otros ámbitos. Mira, en cuanto a libros, por ejemplo, hay un libro de Rafael Pol, que es el preparador físico de Luis Enrique, y que además es, por decirlo de alguna manera, del fin de Paco, pero también de dos neurocientíficas que a mí me parecen fenomenales, que son Natalia Balaguer y Carlota Torrents. Ese libro de Rafael Pol se llama La preparación futbolística la preparación física, entre signos de interrogación en el fútbol. Rafael, porque no se llama Rafael, sino Rafael Pol. En cuanto a ver, hay dos libros de Oscar Cano Moreno. Uno se llama el juego de posición del Fútbol Club Barcelona y el otro se llama el modelo de juego del Fútbol Club Barcelona, que más que analizar aquellos equipos de Barcelona de Guardiola, empiezan a ayudarte a sumergirse uno en el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es aquel que acepta que hay una serie de factores que están fuera de nuestro alcance y que tienen una influencia impresionante en los aconteceres diarios y circunstanciales. ¿Y por qué hablo del pensamiento complejo? Y ahora recomiendo
este libro que se llama Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin, justamente porque si empezamos a abrazar la complejidad y a entender que hay una serie de factores y elementos que no vamos a poder controlar, creo que esa incertidumbre nos va a llevar a tratar de ser mejores, a tratar de aprender más, a tratar de entender y comprender una mayor cantidad de herramientas. Entonces yo creo que esos libros son fabulosos. Y después, lo que pasa es que hoy en día se está publicando muchos libros que son recetas como, no sé, quiero que mi equipo juegue como el Bayern Múnich de Pep Guardiola. No, es imposible. Si no tienes los jugadores, además no estabas en el momento. El ser humano cambia, ¿no? El ser humano, estamos cambiando. Entonces, yo hay uno, por ejemplo, que se consigue en digital, que está muy interesante, de Osvaldo Subeldía, que es el entrenador de Estudiantes de La Plata en los años 60, que ganó 3 veces la Copa Libertadores, que es un libro de mucha táctica, del año 60, no sé si el libro es del año 71, pero se consigue en digital, gratuito. Y después, por ejemplo, hay libros, hay un libro que para mí es esencial que se llama Pep Guardiola, La Metamorfosis, porque es la llegada de Pep Guardiola a Manchester y habla mucha gente de fútbol, habla Paco Ciruló, habla Juan Malillo, gente de fútbol para hablar de fútbol. Quizás es menos el personaje Pep y sin más el cambio de ideas que ha ido, digamos, viviendo Pep Guardiola desde que salió del Barcelona hasta llegar a Inglaterra. Ese libro es de Martí Perarnau. Son esos libros que yo creo que son muy interesantes porque además también te forman con otras ramas de la vida y que te llevan a pensar que el fútbol no está alejado de esas otras ramas, porque al fin y al cabo el fútbol, como dice Menotti, es un hecho cultural. Ignacio, ya para culminar y de antemano agradecerte tu tiempo y tu disposición para con nosotros y para nuestro espacio, quisiera que nos dejara una última píldora, una frase que te motive, una frase que la hayas hecho tuya y que te acompañe a cualquier sitio que vayas. Wow, más que motivación, a mí la frase que yo tengo siempre presente cuando veo fútbol es que el fútbol es el juego por excepción, es el juego cooperativista que nos hace entender, nos hace soñar con las posibilidades de lo que es la vida del ser humano en sociedad. 11 tipos que colaboran con un solo objetivo. Y para poder colaborar tienen que trabajar, entrenar, tener unos guías que los lleven y en esos 90 minutos vivir la vida cooperativista. Para mí, eso, cada vez que yo veo fútbol y pienso en eso, me emociono porque empiezo a ver ya los 11 tipos, digamos, peleando o luchando por ese objetivo. Ignacio, para nosotros ha sido un verdadero placer y espero que esta sea la primera de muchos encuentros, porque estoy seguro que nos puedes aportar muchísimas cosas más. Igualmente, Ignacio, agradecerte por este tiempo, por brindarnos esta charla que seguro ayudará mucho, como lo comenté anteriormente, al pensamiento, al generar ideas, al generar dudas para poder generar ideas o crear también ideas, que también es lo fundamental y que el entrenador tiene que mantener esa chispa desde lo mental y desde el corazón, porque la pasión también está involucrada en el juego y que es un juego netamente relacionado a las emociones y al poder, como tú dices también, a la complejidad de las relaciones entre jugadores, entre personal técnico, entre aficionados, que lo lleva más allá y de lo que es un juego como tal. Ha sido genial esta charla y un gusto el poder tenerte y el que seguro te puedan escuchar muchos profes. No, gracias a ustedes por considerarme útil para este podcast, que definitivamente es una opción fabulosa, sobre todo porque yo creo que los preparadores físicos, los profes en Venezuela necesitan también comunicarse y tener esta ventana que ustedes han propuesto, con la ayuda de muchos seguramente, porque al fin y al cabo, y esto es algo que hay gente que le pesa, pero yo creo que hay que sostenerlo, el fútbol no es más que el debate de ideas, y estos son los espacios que prestigian el juego y que sobre todo que ayudan a que el futuro del juego pueda ser algo mucho más claro y mucho más profundo del que a veces uno observa. Así que gracias a ustedes y a la orden para todo aquello que me consideren válido.